Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Joaquín Villarino. Él es abogado y es presidente del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, Federico. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias. Hay que conversar de minería, hay que conversar de los aportes a la minería, hay que conversar de royalty, que es una de las formas de aporte de la minería. Y qué mejor que tú para ello, ¿no? Presidente del Consejo Minero. Estamos empezando un proceso de cambio de constitución donde se van a conversar las reglas del juego, donde se va a repensar Chile. Y el régimen constitucional de la minería ya lleva más de 40 años estable, ¿cierto? Desde la constitución del 80, después vinieron las leyes del Código Minero del 81, y desde ahí más o menos se ha mantenido estable. Antes de eso fue la gran reforma del año 71, en tiempos de Allende, ¿cierto? Cuando se nacionalizó el cobre y la minería. ¿Qué esperan ustedes durante esta conversación constitucional que está por iniciarse? ¿Qué esperan del régimen de minería? ¿Que se mantenga el actual? ¿Que se modifique? ¿Creen que puede haber un consenso en Chile respecto de eso? Porque todo esto tiene que ver con riquezas que son de todos los chilenos, pero de quienes los explotan, quienes las explotan y dónde queda la riqueza, si se comparte o se va para afuera o se queda en Chile. ¿Cuál es el rol del Estado explotando la minería, en el caso de Codelco? ¿Cuál es el rol de las privadas, de las grandes empresas nacionales y transnacionales privadas que hoy explotan la minería gracias a estas concesiones mineras, ¿cierto? ¿Qué espera la industria, Joaquín Villarino, en este proceso constituyente? Bueno, pero tú, Federico, me has hecho una pregunta que me permitiría o me podría tener conversando horas largas. Como no tengo horas largas, voy a tratar de ser lo más preciso posible. Lo primero Eso. es que, sin lugar a duda, el régimen jurídico que tiene Chile sobre la minería ha permitido una cosa bien notable, y es que Chile sea el primer productor de cobre del mundo. Porque tal como tú muy bien dijiste, este es un sector en que se permitió que el Estado siguiera con una de las compañías mineras más grandes del mundo, que era Codelco, que es además titular probablemente una de las dos compañías en Chile que tiene más propiedad minera. Y lo que ha hecho Codelco ha sido básicamente mantener su producción en la última década, cerca de 1.600.000, 700.000 toneladas. Y toda la inversión que ha hecho el Estado a través de Codelco para explotar nuestra minería le ha permitido mantener la producción. Y esto eh, ha sido complementado con un sector privado que ha permitido que Chile, en los últimos, desde el año 73, digamos, 74, 76, pero sobre todo en democracia, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la gran explosión del crecimiento viene junto con la democracia, llegar a producir 5,8 millones de toneladas, y por lo tanto, de ser un productor en el mundo más bien marginal, hemos pasado a ser el primer productor de cobre del mundo. Y esa es una combinación entre el sector público y el sector privado, y eso ha sido posible gracias al régimen jurídico que tenemos. Por lo tanto, cuando tú me preguntas qué es lo que esperaría yo de una constitución, esperaría que conservara las cosas buenas de este régimen, es decir, que conservara aquello que ha permitido que Chile sea un buen polo de atracción para la inversión privada que además le ha permitido a Codelco tener un buen benchmark a nivel nacional y por lo tanto irse comparando con los grandes players a nivel global, y eso le ha permitido, por lo tanto, ser más competitiva, y le ha permitido tener buenos estándares de seguridad, le ha permitido innovaciones tecnológicas, etc. Creo que aquí hay un clima que genera externalidades tremendamente positivas para el sector productivo. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos de esa discusión? Esperaríamos que se conservara lo bueno. ¿Y qué es lo que se conserva lo bueno? Primero, cierta estabilidad en las reglas, es decir, la compañía minera no son compañías que sean especulativas, se vienen a quedar y se vienen a quedar por décadas. Un yacimiento minero puede tener más de 100 años, como es el caso de Chuquicamata, como es el caso del Teniente. 30, 40 años no es un plazo demasiado extenso para un yacimiento minero, y por lo tanto reglas estables, reglas claras, en que se respete evidentemente que aquel que invierte para desarrollar un proyecto minero pueda retirar las utilidades, que aquel que invierte pueda retirar su capital, que aquel que invierte sea respetado y no tratado con discriminación, que se respete un derecho de poder desarrollar esta actividad en igual de condiciones que si fuera un chileno, en el caso de los inversionistas extranjeros. Una serie de regímenes que tenga una carga tributaria razonable, competitiva con otras partes del mundo, de tal manera que siga siendo atractivo invertir en Chile. Y por otro lado,
También entendemos que la Constitución se tiene que hacer cargo de una serie de realidades sociales, ambientales, culturales, que han irrumpido en el mundo y Chile no es una excepción. Por ejemplo, entendemos que todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, que todo lo que tiene que ver con el regímenes y estándares ambientales, son en definitiva algo que se traduce en un concepto que se usa universalmente hoy día, que es el desarrollo sostenible. Y por lo tanto entendemos que una futura constitución debiera consagrar como principio básico al desarrollo económico el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, y esto lo hablamos en la entrevista que tuvimos hace algunos meses, Federico, tiene que ver con tres pilares, es decir, las actividades económicas solo se van a justificar en el futuro, creemos nosotros, y la minería está muy disponible, está trabajando en esto y está muy... En la medida que genere riqueza económica, esto es evidente, en la medida que aporte al desarrollo social y en la medida que cumpla con altísimos estándares medioambientales. Y creemos que esos tres pilares son los que deberían quedar consagrados como título de la canción, digamos, para el desarrollo económico, y es esa conversación en la que nos gustaría plegar. Que Chile siga teniendo minería pública y privada, grande, mediana y pequeña, nacional y extranjera, que siga siendo un polo atractivo para que se desarrolle un sector que le ha dado a Chile mucho y que le puede dar mucho más, y que los estándares ambientales sean muy exigentes. Aquí hay un cierto acuerdo, con eso termino, Federico, de que es necesario perfeccionar nuestra institucionalidad ambiental, y creo que este es el momento, esta va a ser la conversación que va a permitir aquello. Respecto a lo ambiental, antes de pasar a los otros aportes, a los aportes de la minería, y vamos a llegar al royalty, pero respecto de los pasivos ambientales, de los enormes pasivos ambientales de la minería, tanto pública como privada, tanto de capitales internacionales como capitales privados chilenos, hay lugares de enormes pasivos ambientales. ¿Qué pasa con eso, Joaquín? A ver, yo creo que aquí hay dos respuestas, Federico. La primera es que cuando uno juzga la historia de cualquier sector económico con los estándares del presente, normalmente ninguno pasa la prueba. Y te lo voy a decir con dos ejemplos que son muy sencillos. Antiguamente existían en las facultades de ingeniería cursos especiales para los ingenieros para remover glaciares, digamos. Y cada vez que para el desarrollo de un proyecto de energía o de minería se removía un glaciar, era un éxito de la ingeniería y se celebraba con fotografía en la prensa. De hecho, tengo alguna por ahí. Hoy día es algo impensable. Los estándares ambientales de hoy día, el cambio climático, etcétera, ha hecho que tengamos hoy día unos estándares totalmente distintos, y a nadie se le ocurre hacer minería tocando un glaciar. Piensa tú lo que ocurría con el tratamiento de las aguas servidas de Santiago. Hace 20 años solamente, teníamos dos cloacas abiertas que circulaban y cruzaban Santiago, y nadie decía mucho, digamos, y el río Mapocho y el Sajón de la Guada eran dos cloacas abiertas, y ese era el estándar ambiental con el que vivíamos todos nosotros, y a la salida de Santiago teníamos unos plantaciones de hortalizas, digamos, que se regaban con esta agua, y por eso teníamos una enfermedad entérica bastante notable, y ese era un estándar ambiental con el que convivíamos, no de muy buen gusto, pero convivíamos con él. Hoy día a nadie se le ocurre, y existe 100% de tratamiento de agua servida, y ese estándar, que sería botar nuestras aguas servidas a tajo abierto, digamos, no está permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que cuando uno juzga lo que hizo la minería hace 30 o hace 20 años con los estándares de hoy día, no pasa la prueba, y por lo tanto, pero esto se le aplica prácticamente a todos los sectores productivos del país en términos de emisiones, etc. Creo que está haciendo la industria respecto a los pasivos ambientales. Yo creo que aquí, hoy día, y desde hace por lo menos una década, más de una década, hay tres cosas que está haciendo Federico. La primera, esto es una industria que necesita cerca de 1000 permisos para poder echarse a andar, para poder funcionar, que tiene una fiscalización de al menos 3 o 4 organismos permanentes sobre el cumplimiento de su normativa ambiental, entre otras cosas, de aquellas obligaciones que establece la resolución de calificación ambiental. Y desde hace ya prácticamente 5 años tiene planes de cierre garantizados económicamente, con instrumentos de altísima liquidez, para ir a financiar en el evento que el yacimiento que la empresa minera no quisiera hacerlo, por lo tanto está garantizado con instrumentos financieros en poder del Estado, para financiar los planes de cierre que forman parte de cualquier aprobación para echar a andar un proyecto. Y por lo tanto, yo te diría que hoy día el país tiene un estándar a nivel global en lo que son los pasivos ambientales, en su tratamiento, en su aprobación, en los impactos, en la mitigación de sus impactos, en la compensación de sus impactos,
y cuando los yacimientos terminan su explotación, tienen un proceso de cierre garantizado económicamente. En eso estamos. Joaquín, perfecto, Algunos, Joaquín. No, no, está claro que esa nueva conciencia es muy importante tenerla, ¿no? Es parte de la conversación. Joaquín, ¿y qué pasa con los afectados directos? Porque, claro, la minería es una enorme fuente de riqueza. Chile es un país minero, le debemos mucho a la minería. Pero hay algunos que se llevan la chiflota, el famoso el juego antiguo de cartas, ¿no? Alguien se lleva la carta que te hace perder, alguien se lleva el lado oscuro. ¿Qué pasa con los pueblos originarios que muchas veces en el norte de Chile se llevan esa chiflota, se llevan el lado oscuro? Son los perjudicados o los pequeños pueblos que se quedan sin agua. ¿Hay más conciencia en la minería, en la gran minería y en la minería en general de esto? ¿Se está haciendo pero, algo? ¿Se está respetando el convenio 169 de la OIT, a ver, Joaquín? Federico, yo te diría que por lo menos de la gran minería y sin ser para nada autocomplaciente, yo creo que esto es un desafío cotidiano que nunca se acaba desde que tú pones en marcha un proyecto hasta que lo cierras. Y por lo tanto, a veces se cometen errores, se puede incurrir en algunas injusticias, etcétera, pero esto es una industria tremendamente fiscalizada. Por lo tanto, nosotros sabemos hoy día perfectamente, todos los yacimientos mineros lo saben, que si no tienen un acuerdo profundo y serio con las comunidades, sea de pueblos originarios o no pueblos originarios, que viven en torno a ella y que conviven en torno a ella, son proyectos inviables. Y eso lo saben perfectamente. O sea, se pueden obtener todos los permisos que quieran, pero aquí hay un permiso en la práctica, digamos, que te hace los proyectos viables o inviables. Y por eso hay un despliegue tremendo de tiempo, de conversación, de recursos, y no solo recursos económicos, sino que recursos humanos, de personas que se dedican a construir relaciones que sean de largo plazo con esas comunidades. La cantidad, en la plataforma del Consejo Minero puede tener acceso a un sinnúmero de iniciativas que sobre todo buscan generar relaciones de largo plazo en que ganan todos, es decir, que ganan las comunidades, ganan la empresa, que son de verdad esas relaciones que duran largo tiempo. Tú sabes que la historia de la responsabilidad social no solo con la minería en el mundo, parte de algo que era bastante paternalista, digamos, y que en el fondo yo te doy algo de dinero, digamos, y tú déjame hacer lo que yo quiera. Eso está en el pasado, se abandonó hace mucho rato y hoy día son relaciones mucho menos paternalistas y más colaborativas, digamos, donde dice, bueno, mira, a mí me gustaría desarrollar un proyecto aquí y esto no es que no te va a molestar, esto te va a generar un mayor bienestar. Y esa es la perspectiva y la visión que tiene la industria. Queda mucho por hacer, Federico, soy el primero en reconocerlo, pero también te digo que se hace muchísimo. Te digo, por lo tanto, evitamos que sean esas comunidades las que se queden con la chiflota, sin lugar a dudas. Nadie tiene que quedarse con la chiflota. Y hoy día todas las normas que tenemos vigentes, más muchos estándares que están más allá de las normas, tienen por objeto mitigar, compensar y, por supuesto, colaborar en el largo plazo con las comunidades. Es verdad Son, también que muchas Oye, veces, perdón, ¿son partidarios ustedes a propósito de las comunidades y de las zonas, de los lugares donde se hace minería, que siempre, por mucho cuidado que haya, hay pasivos ambientales, por mucho cuidado que haya y por muy buen estándar que haya, son partidarios de que haya una tributación en el futuro, una tributación especial para esos lugares, para que queden dineros adicionales en esos lugares? mira, nosotros debemos haber sido quizás los más perseverantes partidarios de que más recursos de los que se recaudan de la minería vayan a parar a las regiones mineras. Lo hemos dicho inagotablemente. Cuando se estableció el royalty minero el año 2005, el primero por el presidente Ricardo Lagos, se suponía que esto iba a innovación que iba a beneficiar en parte a las regiones donde se desarrollaba. Pues bien, se van a haber recaudado por royalties cerca de los 10 mil millones de dólares, ni la mitad se ha destinado a innovación y esto tampoco ha tenido un impacto en regiones. Después de que vino la reconstrucción, que también se destinaron parte de los recursos a la reconstrucción, se modificó durante el primer gobierno del presidente Piñera, tampoco se hubo una rendición de cuentas. Ahora hay un nuevo impuesto, un impuesto del 1% a las inversiones de más de 10 millones de dólares que pasen por el sistema de evaluación ambiental, que son prácticamente todas las inversiones mineras.
Ese 1% podría generar una cartera de 36.000 millones que tenemos por los próximos años, más lo que queremos invertir, uno, por lo menos, otros 1.000, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares adicionales. A nosotros nos gustaría que eso vaya para las regiones, que es lo lógico que vaya para las regiones. Ahora, como tú sabes, nosotros no manejamos los recursos públicos. Se intentó crear un fondo de desarrollo regional. Fuimos sistemáticamente al Congreso a decir que ese fondo de desarrollo regional, el primer gobierno del presidente Piñera, fuera a parar todas las regiones. Este 1%, fuimos 2 veces al Congreso, a la Comisión de Minería y a la Comisión de Hacienda, y dijimos expresamente, por favor, que estos fondos vayan a parar a las regiones. Lamentablemente, ni somos colegisladores, no, afortunadamente no somos colegisladores, ni tampoco... Oye, Joaquín, pero digo... estamos entrando en tierra derecha para efectos de las preguntas de tierra derecha. ¿Qué le deja hoy día con el régimen actual, que ya lleva aprox 40 años, qué le deja a Chile? ¿Qué le está dejando a Chile hoy día? Aparte, si estamos hablando de los impuestos, ¿cierto? Las inversiones mineras desde afuera, bueno, está Codelco, ¿cierto? Que es un actor importante que, aparte, oye, de pagar los impuestos que tenga que pagar, deja las utilidades son de Chile, ¿cierto? Y está la minería privada, sea con capitales chilenos o extranjeros. Los capitales extranjeros entran con régimen de inmutabilidad tributaria, ¿cierto? Sea el decreto ley 600, si no me equivoco, el número, o las normas del Banco Central. Y eso establece un régimen, ¿cierto? Un régimen aplicable, tributario aplicable. ¿Qué dejan? ¿Cuánto queda en Chile? Y a lo cual se le sumó después el royalty, ¿cierto? Sí. Explícanos un poco eso y para que terminemos de lleno en el royalty, cómo es posible mejorarlo para que con esta alza del precio del cobre a nivel mundial, Chile pueda recibir más, sobre todo con las necesidades de recaudación que hoy día hay, con una crisis económica enorme y una pandemia que nos tiene a todos muy complicados. Hace falta que el Estado recaude más para que pueda gastar más, ¿cierto? Entonces, explícanos brevemente qué es lo que está dejando la minería en Chile a favor de todos los chilenos y cómo se puede mejorar esto quizá a través de mejorar el denominado royalty, que es un poquito royalty porque también tiene que ver con ganancias, no es puro royalty. Sí. Qué buena pregunta, Federico, porque quizá una cosa que más nos entristece, diría yo, y esa es la palabra exacta, es ver un debate en el cual uno de los pilares para construir los fundamentos de un nuevo royalty a la minería, a un nuevo, porque existe uno, es que la minería no deja nada y se lleva todo. Y es como un mantra que se repite en las redes sociales día a día. La verdad que la minería deja mucho en Chile. Y mirarla solo desde la ventana de los impuestos es una mirada un poco sesgada, mezquina. Mira, algunos datos, digamos. En los últimos 5 años, del total del flujo generado por la minería, que está en torno a los 260.000 millones de dólares, 260.000 millones de dólares, la minería retiró el 16% de esos 250.000 millones de dólares como dividendos. El resto, el 84% restante, fue a parar al pago de trabajadores, de proveedores, se reinvirtió en el país y se pagó en impuestos, ya sea de primera categoría, de adicional o de royalty. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que deja la minería no es solo el pago del royalty, no es solo royalty más impuestos adicionales de primera categoría, es también trabajadores, proveedores, se reinyecta la economía, parte importante de la economía nacional. Algunos dicen, no, pero los camiones los compran afuera. Es verdad que se compran afuera, pero esas empresas que traen los camiones a Chile tienen aquí cientos de miles de puestos de trabajo para la mantención de esos camiones. ¿Sabes cuántas empresas proveedoras hay en Chile? De la minería, 1.334 empresas proveedoras de la minería en Chile. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se generan por cada puesto directo? Entre 2,5 y 3 puestos de trabajo adicional. ¿Sabes cuántos dólares se generan en el PIB nacional por cada dólar de PIB minero? 78 centavos. Por cada 100 dólares hay 78 dólares adicionales que se generan en la economía nacional. Eso deja la minería en Chile. Por lo tanto, cuando dicen se lleva todo y no deja nada, se falta la verdad, lamentablemente, y se genera una caricatura en torno al sector minero. La minería deja mucho, y en regiones mineras
representan más del 50% del PIB, como es el caso de Antofagasta, y en otras regiones, que son la cuarta, la segunda, la primera, esto supera el 20%, el 30% del PIB, de la fuerza laboral, etcétera, además de representar más del 50% de la inversión extranjera en Chile, más del 50% de las exportaciones, etcétera. Es decir, esta es una industria que es una verdadera locomotora del desarrollo del país. Chile, por lo tanto, ¿Qué te parece que enfoquemos nuevamente en los impuestos y en el royalty? ¿Cómo se puede mejorar para recaudar más dinero para Chile, manteniendo, si se mantuviera el régimen, el sistema, ¿cierto? Como el que hoy día existe. sí. ¿Cómo se puede recaudar más dinero para Chile? Déjame decirte solo dos cosas respecto a lo que me preguntaste antes y caigo al tiro en esto. Simplemente tener en claro que es verdad que Codelco deja todas las utilidades al Estado, que es su socio, digamos, porque además de ser dueño de los recursos, que es lo que ocurre en todos los yacimientos, en Codelco invierte el Estado, asume los riesgos, paga los costos, y por lo tanto es lógico que recaude más que en una compañía minera privada, que hay otro que asume los riesgos, paga los costos, etc. Pero no hay que olvidarse, cuando uno analiza lo que Codelco le deja al Estado, que cada cierto tiempo el Estado se le mete en el bolsillo y capitaliza Codelco, y por lo tanto le devuelve, digamos, por el otro bolsillo algo de plata. Entonces los cálculos hay que hacerlo en el neto final, digamos, y no solo lo que el flujo que va hacia el Estado. Lo segundo, algo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, decreto ley 600, etc. Aquí hay un malentendido respecto a algunas cosas. Cuando Chile parte en un periodo de cambio de las reglas económicas y decide transformarse en un país atractivo para la inversión extranjera, dicta el decreto ley 600 que tiene por objeto darle reglas claras a todos quienes invirtieran en Chile. Y no era solo invariabilidad, también era tranquilidad y garantía de que podía sacar las divisas del país. Mira lo que pasa en Argentina, la gente no puede sacar las divisas, que iba a ser tratado igual que cualquier inversionista nacional, que por lo tanto iban a poder sacar utilidades y iban a poder repatriar su capital. Y el que quería se acogía a una invariabilidad tributaria de tasa del 42%, que no todos tomaban, pero lo que sí tomaban era otro principio, y era que no iban a tener un tratamiento distinto que el de los inversionistas nacionales. Pues bien, cuando vino el royalty, los que estaban acogidos a esta invariabilidad con tasas máximas, digamos, y por lo tanto que no podían tener un trato discriminatorio, dijeron, ok, vamos a renunciar a esto siempre y cuando nos conserven por 10 años esta nueva carga tributaria, que era mayor que la del resto del país, porque el resto del país tenía tasas del 17% en impuesto de primera categoría, hoy día es del 27%, y se está discutiendo hoy día en el Congreso si subimos al 30%, y además le vamos a poner un royalty que va entre el 5 y el 14%. La invariabilidad para la minería consiste en lo siguiente, que la gente no lo entiende. No es que no haya sufrido los incrementos de impuestos de 17 a 27 en la primera categoría. Sí los ha sufrido y los paga, igual que el resto de las empresas del país. No tiene invariabilidad respecto a eso. La invariabilidad consiste en que la tabla del impuesto del royalty, que va entre el 5 y el 14, no se puede modificar, pero de acuerdo al margen operacional que tienen las compañías, pagan 5, 6, 7 o 10, que es como se calcula el royalty. Por lo tanto, la invariabilidad consiste en que no le pueden poner más impuestos específicos a la minería. Y esa es la invariabilidad tributaria que tiene. Ahora, ¿va a recaudar más el Estado? Fíjate los dos datos, Federico, que son bien interesantes. Dato 1. Si es que la tabla del actual royalty, porque acuérdate que han habido dos leyes de royalty, una del año 2005, el presidente Lagos, y otra del año 2010, el presidente Piñera, su primer periodo. La tabla del 2010 incrementó las tasas y por lo tanto, según los cálculos que ha hecho el Ministerio de Hacienda, si es que la tabla vigente hoy se hubiera aplicado en el superciclo anterior, el Estado hubiera recaudado prácticamente un 70% más de lo que recaudó antes. Por lo tanto, si ahora estamos en un superciclo, cuestión que nadie sabe ex antes cuando vienen los superciclos, esto se sabe cuando terminan o cuando está en la mitad de alguno, digamos. Pero ahora llevamos 3 meses, el precio promedio del año pasado fue de $2,8 a libre cobre, digamos, no nos perdamos, digamos. Ahora estamos bastante bien y es una tremenda buena noticia. Si esto se prolongara y el presupuesto del Estado está hecho con $3 por cada dólar adicional, el fisco va a recaudar 80% más de lo que tenía presupuestado recaudar por royalty. La torta va a crecer, ese 27% impuesto de primera categoría va a caer sobre una torta más grande, y este margen operacional, si los costos no se disparan, va a ser más alto y por lo tanto se va a aplicar una tasa más alta. Esa es
de verdad el aporte que está haciendo y va a hacer la minería en periodo de vacas gordas. Y Joaquín, hay que dejar que corra, digamos, la tabla. muy buena explicación en el sentido que tú dices que manteniendo el régimen actual, que ya fue modificado el año 2010, ¿cierto? Y se van a recaudar enormes sumas gracias de dinero para Chile gracias al aumento del precio del cobre, fundamentalmente. Entonces, eso se entiende, pero eso significa que no son partidarios de hacer una nueva modificación que permita una aún mayor recaudación, es decir, no está dentro de los empresarios de la minería, ¿no? Que agrupan en el Consejo Minero, modificar lo actual, negociar una modificación de lo actual para permitir una aún mayor recaudación. Mira, nosotros, tal como te decía antes, no somos colegisladores y yo creo que lo que es, y por lo No, pero tanto... oye, pero la opinión de los mineros es muy importante en minería, eso a lo largo de la historia ha sido así, ¿no? No tanto, desafortunadamente, pero lo que sí nos preocupa, Federico, porque la respuesta no es tan binaria sí o no, digamos, porque esto no depende de nosotros. Lo que creemos es que hay que buscar, no cabe ninguna duda que hay un pacto distinto y hay unas necesidades distintas. Creemos que la minería va a aportar más en este nuevo escenario y por lo tanto no hay que correr. Lo que adicionalmente pensamos es que es tiempo de pensar con calma, y es lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si es que Chile tiene márgenes para subir cargas tributarias, de hecho, si se piensa que se va a subir al 30%, ya va a tener un 3% más de cargas tributarias. Si adicionalmente quieres modificarle el royalty, corres un gran riesgo, Federico. Y yo creo que hay que tenerlo en consideración con una industria que es tan importante. La minería tiene empresas divididas en cuartiles de costos muy distintos. Hay empresas que tienen bajos costos de producción y otras que tienen altísimos costos de producción. Algunas que están cerca del $1.50, los $2, y otras que están cerca de los 3 o de los $3.50. Por lo Bueno, pero tanto, hay que legislar por términos, oye, por promedio, no se puede hacer tanta no, distinción, ¿no? entonces caigo en el tema del royalty. Entonces, el royalty que se discute hoy día, que es un nuevo royalty de la industria, lo que dice, no me importa esta realidad. No me importa que usted tenga más costo, que tenga menos costo, ni me importa que haya periodos de buenos precios, como el de ahora, y periodos de malos, como los últimos 5 años. 3% a las ventas. Esto quiere decir, y lo mostramos en el Congreso, que al menos 9 compañías de las 17 compañías grandes, 9 de las 17 compañías grandes, con un impuesto al 3%, y para qué te digo al 13%, que es otra de las indicaciones, pierden plata con promedio de la libre cobre en torno al 2,5 al 2,7. Pierden, se tienen que ir a endeudar para pagarle al fisco. ¿Por qué estas compañías pueden subsistir algunos años de vacas flacas? Porque saben que van a venir vacas gordas que les ayudan a suplir estos periodos malos. Pero si tú le tiras que en el periodo de vacas gordas además le vas a quitar esa plusvalía que ganan, adicional, la verdad es que las terminas por matar. Y eso significa que van a subsistir algunas, sí, pero que otras las vas a ahogar. Y esas son pérdidas de puestos de trabajo, pérdida de puestos de trabajo a los proveedores. Como este discurso alarmista nadie se lo cree y al final hemos puesto unas cifras, hemos puesto unos cuadros donde mostramos cuáles fueron los márgenes operacionales de esas compañías y qué les habría ocurrido si es que esta discusión hubiera sido aprobada hace 5 años. Nuestro único mensaje hoy día es, Federico, mira, discutamos en serio. Si hay márgenes para incrementar, busquemos el mecanismo más razonable que no mate a las compañías que tienen márgenes operacionales más malos, que son económicamente más marginales, porque, y esto es lo más relevante de todo, parte importante de la cartera de inversiones que está por ejecutarse en Chile, y que son alrededor de $40.000 millones, tiene esas características. No son yacimientos de los grandes y buenos que se descubrieron hace una década, 2, 3 o hace 5, 50 años. No son ni los Chuqui, ni los Tenientes, ni los Escondidas, ni los Coyahuasi. Son compañías mucho más marginales y por lo tanto, como no solo aportan en impuestos, y esta es la primera respuesta que te da, sino que también aportan en trabajo, en proveedores, en impuestos de primera categoría, pero a lo mejor no en royalty porque no alcanzan a tener márgenes operacionales, pero son máquinas activadoras de la economía, hay que propender a que funcionen, a que se ejecuten, a que capten inversión. Y ese justo medio es el que creo que esta discusión que está teniendo lugar no ha tenido en consideración.
Y ese es nuestro llamado sistemático. Sentémonos a Joaquín, conversar, sí, lo hemos dicho, pero ojo, digamos, hay que tener en cuenta muchas más cosas que cuánto paga de royalty, digamos, eso es como una conversación un poquito chica. yo creo que ha sido muy claro, Joaquín. Es un tema complejo que hay que abarcarlo en su complejidad. Los costos tienen que ver también con varios factores, la ley del cobre o la ley del mineral, ¿cierto? Las distancias para poder exportar, mil cosas. Pero también es cierto que los costos muchas veces se manejan y las empresas internacionales manejan, oye, algunos costos y hay mucho reclamo de que hay retiro de utilidades encubierto. Entonces, por ahí viene el tema, Pero, Federico, y ahí viene la pregunta, por eso se quiere modificar el royalty, algunos quieren modificar el royalty para aumentar la parte del sí o sí, y no sujeta a utilidades, sino que vinculada a las ventas. bueno, yo creo que en algún momento de la historia de este país eso ocurrió y por lo tanto tenemos un pendón que cuelga en nuestra historia y que nos está costando carísimo hoy día en términos de imagen. Pero Oye, la disputada fue sí, famosa por eso. efectivamente ese es un dato muy conocido y eso fue lo que motivó, entre otras cosas, al presidente Lago a poner el royalty. Pero te voy a decir, las cosas cambian. Antes te decía al principio cuando hablábamos de temas ambientales, los estándares cambian. En este tema también cambian. Fíjate que todas las compañías mineras grandes en Chile tienen estados financieros auditados en Chile, que mira Cochilco, que mira la Comisión de Mercado Financiero. Todas las empresas mineras cotizan en bolsa, o en Estados Unidos, o en Londres, o en Melbourne, donde también son auditados, donde los analistas les siguen día a día, donde los inversionistas tienen analistas profesionales que los siguen. A esos señores tú no les inventas costos, no les agrandes costos, porque además inventar costos a compañías que están cotizadas en todo el mundo, la verdad que hacen prácticamente imposible que los accionistas no te demanden, porque les estás diciendo que tuviste más costo y por lo tanto que tienen menos utilidades. Esa es una realidad que hoy día prácticamente no existe. Los precios de transferencia están bien fiscalizados entre aduanas y entre los puertos de destino. Los contratos con empresas relacionadas para financiamiento tienen normas internacionales mínimas de aplicación que en Chile fueron aprobadas hace por lo menos 2 años en la última reforma tributaria. Por lo tanto, entiendo tu argumento, me has hecho una pregunta que mucha gente cree, pero creo que hay información y antecedentes que permiten explicar que eso en la práctica no ocurre. El riesgo por fraude tributario de irse a la cárcel es muy alto y no solo en Chile, sino que sobre todo en otros orígenes de donde viene la inversión. Joaquín, entonces te voy a hacer un pequeño resumen, pero muy breve, y a ver si me lo pruebas. Están disponibles para conversar una mejora o cambio o mejora del régimen tributario, royalty incluido, pero contemplando la complejidad del tema, pero en principio no quieren modificar el régimen tributario. Lo encuentran que está funcionando. ¿Está bien el resumen? Yo creo que en líneas generales, Federico, nosotros creemos que esto amerita una conversación muy seria y si fruto de esa conversación seria somos capaces de acordar que hay márgenes, la minería chilena, yo te diría en general, estimará que hay que recurrir a los mecanismos más adecuados para que el Estado recaude más. Ahora, me importa mucho que ojalá esto no vaya a fondo perdido y que una vez más engrosemos las arcas fiscales sin ninguna accountability, sin ninguna responsabilidad ni cómo ni en qué se gasta, si va o no va a parar las regiones, si seguimos postergando a las comunidades que viven en torno a los yacimientos mineros, si seguimos postergando la infraestructura de las regiones mineras. Entonces, la verdad Ya, es que pero estamos eso, disponibles. oye, pero eso ya es otra conversación. No, es parte de la misma, Federico, porque al final del día nunca vas a dejar satisfechos a los que, como tú dices, pareciera que se llevan la chistota. Y la verdad es que esa es parte de la nueva conversación que tiene que tener este país. ¿Cuál es el costo que tienen que asumir en definitiva aquellas regiones donde existen actividades como energía, como la pesca, como la forestal, como la minera? Bueno, ¿cómo nos asociamos mejor? Es parte de la conversación. O si no, seguimos engordando como decía el libro aquel, al ogro filantrópico, digamos, sin que tengamos unas verdaderas buenas consecuencias en las regiones, digamos. Y eso es un tema pendiente en este país. Joaquín Villarino, muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien, que tengas muy buen día.
Igual, Federico, muy buen día y muchas gracias por una muy interesante conversación.